Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos con Egresados UNAL. Hoy será la conferencia Más allá del discurso sobre derechos humanos y empresa. En este diálogo se mostrará el crecimiento y expansión que ha tenido el área de derechos humanos y empresa en la gestión de las organizaciones en los últimos años, con el fin de identificar los retos y oportunidades que habrá a futuro. Nos acompaña la conferencista Vanessa Romero Gutiérrez, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes. Su trayectoria abarca tanto el sector público como el privado, con experiencia en el análisis de riesgos e impactos en derechos humanos en sectores claves como minería, petróleo, energías y pesca industrial. Les damos la bienvenida y Vanessa, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes para Marlene, María Alejandra, Daniel, que se conectaron. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Pues la idea es que hoy podamos, digamos, conocer un poco más de esta área de derechos humanos y empresa. Ya como pues, se ha dicho anteriormente, yo soy politóloga y bueno, a lo largo de mi trayectoria descubrí hace un par de años esta área de trabajo y me parece pues, muy pertinente también compartirla con otras personas dentro de la universidad y fuera de ella, que es un área en expansión, digamos, que viene creciendo y con las regulaciones recientes que han salido a nivel europeo, pues implica pues también el surgimiento de nuevos retos para Colombia y en general para América Latina. Entonces, bueno, me voy a permitir aquí compartir brevemente la pantalla. Perfecto. Bueno, como les decía, pues digamos, yo llevo trabajando en este tema más o menos unos 2 años. No conocía previamente de este área, pero pues digamos, me ha generado mucho interés conocer cómo se ha fundamentado conceptualmente y cómo también en la práctica, más allá del discurso, como se titula este espacio, pues podemos empezar a ver esa relación entre los derechos humanos y las empresas. Pues sé que somos pocas, pero de pronto me gustaría que igual las personas que estamos pudiéramos ingresar a este Menti. No sé si ya lo conocen, pueden usar su teléfono para eh, tomarle la foto al código QR o entrar a esta página menti.com usando el código que está ahí para que pues compartamos esas primeras impresiones, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las empresas y los derechos humanos? Entonces, si quieren, tenemos 2 minuticos como para ingresar y pues, cualquier idea es válida, cualquier opinión al respecto, pues bienvenida. Entonces, si quieren, pues vamos acá, yo ya comparto acá el Menti para que pues podamos ver entre todas y todos cómo, qué impresiones tenemos. Entonces, permítanme. Vamos a compartir acá el Menti. Me disculpan que casi no estoy habituada a usar esta aplicación, pero bueno, y vamos. Listo. Ahí la idea es que puedan ingresar a través de este código y nos cuenten pues, muy brevemente sus impresiones. Quieren, tenemos 2 minuticos, muy brevemente, es muy rápido. No sé, igual bienvenidas, si quieren abrir el micrófono, si tienen alguna dificultad para ingresar, me cuentan. Bueno, para las personas que de pronto se están conectando, un saludo. Estamos pues ya iniciando con un ejercicio muy breve de compartir nuestras impresiones acerca de cuál es la relación entre las empresas y los derechos humanos.
Para ello, pues les propongo esta herramienta de Menti para que ingresen ahí y pues escriban un comentario muy breve al respecto. Bueno, si no quieren por ahí, pues podemos hacerlo a través de simplemente los micrófonos. Pronto la herramienta no es la más apetecida. No sé si alguien quiera como compartir sus primeras impresiones a través del micrófono. Gracias, María Alejandra. Acá nos está diciendo. Bueno, tuvieron ahí dificultades. Listo, María Alejandra. Nos estás diciendo, todas las empresas tienen un impacto en la sociedad y muchas veces un impacto en derechos humanos. Por ejemplo, ambiental, salud. Perfecto. Mauricio, si quieres también escribir a través de este chat, entonces recibimos acá los comentarios a través del chat. Listo. Bueno, creo que esa es una buena introducción que ya estamos viendo por parte de María Alejandra. Muchas gracias. En efecto, pues la idea es que podamos abordar esa relación entre los derechos humanos y las empresas, también que podamos hablar de cuáles son esos impactos que tienen las organizaciones empresariales sobre los derechos humanos, explorar muy brevemente cuál es el estándar internacional en el que se sustenta esta área de estudio, que es el área de derechos humanos y empresa, qué es la debida diligencia en materia de derechos humanos y pues cuáles son esos planes de acción nacional que están implementando los estados, en particular Colombia. Y finalmente, pues hablaremos de esas nuevas regulaciones que, como les comentaba al principio, pues vienen sobre todo desde Europa y los retos que aún pues se tienen a nivel de respeto y protección de los derechos humanos por parte de las empresas. Bueno, pues la idea es que presentemos esta área y los retos que tienen tanto las empresas como los estados y la sociedad civil para cumplir adecuadamente con la protección y respeto de los derechos humanos en los entornos empresariales. La pregunta inicial que quería hacerles pues, es precisamente eso, ¿cuál es la relación entre las empresas y los derechos humanos? Para ello, pues traje un video muy corto, de pronto pues algunos están familiarizados. Ay, muchas gracias, acá ya tenemos también sus respuestas en el Menti. Entonces, antes de, pues, de pasar al video, vamos a mostrarlas para que, digamos, tengamos como el contexto mejor y vamos a discutir al respecto. Listo. Bueno, acá tenemos entonces las respuestas. Alguien nos dice a través de su responsabilidad social y como ciudadano en respecto de la Constitución Política de Colombia y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Alguien más nos dice las empresas generan un impacto en la sociedad y muchas veces este impacto está relacionado con los derechos humanos, por ejemplo, el medio ambiente. Garantía de derechos laborales tanto a nivel individual como colectivo, y el impacto de las empresas está en todos los órdenes y aspectos con derechos humanos. No hay derecho humano que una empresa no pueda impactar. Listo. Súper, de verdad, gracias por haber entrado al Menti. Creo que estamos pues en sintonía de que en efecto hay una relación y bueno, como veremos en el siguiente video, pues a veces hay circunstancias que hacen que nos pensemos pues qué tan positivo o qué tan negativo puede llegar a ser ese impacto, ¿no? Entonces, para ello, pues acá está un video que es muy corto que les quiero presentar, que trata acerca pues de un hecho que ocurrió hace algunos años en una empresa textil o una fábrica textil en Bangladesh, donde pues lamentablemente murieron más de 1000 personas y pues las empresas más representativas del sector textil pues tenían su cadena de suministro
allí. Entonces, vamos a ver muy brevemente este video que es pues relacionado con, ¿qué les digo? Yo espero que escuchen bien. Si no llegan a escuchar, por favor avísenmelo por el micrófono para que podamos verlo. Exactamente 10 años de la tragedia del Rana Plaza, uno de los peores accidentes industriales con más de 1 millar de muertos. Bangladesh no ha podido sanar ese dolor. Las víctimas siguen visitando los escombros esperando justicia y la industria textil un cambio para que la historia no se repita. El 24 de abril de 2013, los 9 pisos del edificio se derrumbaron durante la jornada de miles de trabajadores de 5 fábricas textiles que operaban en el inmueble y que tenían entre sus clientes a una treintena de marcas de ropa internacionales atraídas por los bajos costos y la mano de obra barata. En su momento, Sohel Rana, uno de los dueños del edificio, afirmó que el Rana Plaza no se derrumbaría en los próximos 100 años, a pesar de que la estructura había empezado a gritarse un día antes. Y aunque la tragedia se saldó con la muerte de unas 1.130 personas y más de 2.500 heridos, este mes un tribunal concedió la libertad bajo fianza a Sohel Rana, encarcelado por homicidio, y con ello dio libertad a uno de los principales acusados de la tragedia. Es por ello que supervivientes exigen hoy que se haga justicia contra el propietario del complejo, Sohel Rana, el único de los 35 imputados que permanecía en prisión, además de la rehabilitación y atención médica necesaria para los heridos de la tragedia que todavía padecen las secuelas o la formación de un fondo de emergencia para todos los trabajadores. Listo. Muy bien, ese era el video que les quería compartir. Ahora quisiera lo mismo, si quieren abrir su micrófono o si quieren escribir a través del chat, pues qué impresión les genera este video, si de pronto conocían lo que había sucedido o no. Creo que, pues digamos, es impactante, digamos, el suceso porque un número muy significativo de personas que fallecieron en una industria, digamos, altamente riesgosa en condiciones laborales, pero pues que también pues, seamos conscientes de que se trataba de un país en un contexto pues muy complejo, ¿no? Como lo es Bangladesh. Entonces, si quieren ahí a través del chat me pueden ir contando, nos pueden ir contando. Y la idea pues es que lo damos efecto. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, 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 te Creo escuchamos. que se perdió la conexión por un momento. Ahí, Listo. ahí te escuchamos y invitamos a todos los participantes, si sea por chat o mediante micrófono, a participar. Listo. Ahí igual estamos pendientes acá también de los comentarios y demás. Pero bueno, vamos a continuar. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces los derechos humanos con las empresas, no? Pues la idea es que hoy miremos eso. Como veíamos, pues las empresas tienen un impacto significativo en la vida de millones de personas en el mundo. Aunque las empresas muchas veces son ese motor de desarrollo, de sostenibilidad y de prosperidad, también pueden afectar negativamente los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables. Como vimos en el video, en efecto, quienes perdieron la vida y quienes se vieron afectados durante esta tragedia, pues eran personas trabajadoras que no tenían los suficientes ingresos económicos, que al final pues, fueron, digamos, víctimas también de la negligencia del propietario de esa fábrica en específico. ¿Qué quisiera que viéramos acá, no? Que las empresas al final pues, son actores sociales que operan en unos entornos en los que tienen una enorme influencia. Además de pues, las consideraciones a nivel laboral, pues las empresas también pueden afectar derechos humanos como los que ustedes mencionaban anteriormente, ¿no? A nivel ambiental, a nivel de salud, de personas, de sus empleados y de comunidades a nivel en general.
Por ello, precisamente, pues uno de los focos de esta área de estudio de los derechos humanos y empresa es comprender esa relación y ver cuál es el alcance de esta relación. En ese sentido, pues es crucial que las empresas actúen de manera responsable y sostenible, considerando la influencia que tienen tanto en el entorno laboral como comunitario y de sus zonas de interés. Ahora bien, hablemos un poquito de los impactos, ¿no? Ya hemos dicho que en efecto hay una relación y pues que las empresas impactan los derechos humanos independientemente de dónde operen, sea acá en Colombia, en Bangladesh, Estados Unidos. Sin embargo, ese componente contextual es importante que lo tengamos presente porque hay lugares, países que pueden ser más propicios a que se permita este tipo de vulneraciones, ¿no? Ahora, los impactos al final pueden ser positivos o negativos en los derechos humanos, tanto de empleados, clientes, proveedores y comunidades donde operan las empresas. Entre esos impactos positivos, pues podemos tener en cuenta y destacar la generación de empleo, ¿no? Las empresas son las que en muchas ocasiones permiten el acceso a oportunidades laborales en sitios donde a veces el Estado no llega. Las empresas también pues hacen inversión social en las comunidades con sus grupos de interés y a través de esto pues también generan capacidades y generan valor en su entorno. Y por otro lado pues también crean nuevas tecnologías que facilitan y que pues también le facilitan la vida a las personas. Sin embargo, pues no podemos desconocer que las empresas también generan impactos negativos o adversos sobre los derechos humanos. Por ejemplo, como se mencionaba en el MENTI, daños medioambientales, ya sea causados por la contaminación, la deforestación o algún otro tipo de actividades que repercutan negativamente en la salud de las personas o su calidad de vida, etcétera. Lo mismo pues en términos de condiciones laborales y en términos, por ejemplo, de discriminación. Ahora, pues con la globalización, las acciones de las empresas, especialmente las que están relacionadas con las cadenas de suministro, pues llamaron más la atención de los grupos de interés, especialmente pues de la sociedad civil. Las empresas tienen ahora una nueva exigencia por parte pues, de la sociedad civil, no solo a nivel local, sino también a nivel global, de que no se centren solamente en estos asuntos financieros, reputacionales, sino que trasciendan su esfera y se centren en mirar cómo están afectando el medio ambiente y los derechos humanos, lo cual pues apunta a evaluar esa interacción de una forma más integral con el entorno. Ahora, pues con estas exigencias, pues las empresas también han entendido que su operación no se puede centrar únicamente en la gestión de esos riesgos financieros, del mercado, de su reputación, y por lo tanto pues han dado un giro, ¿no? Un enfoque diferente a las prácticas que ya vienen dando, desde la cual pues no solamente buscan evitar los efectos adversos sobre la operación que tienen, sino también sobre el entorno en el que funcionan. Cuando estamos hablando de estos impactos, pues estos impactos también son globales. Y el desafío que se tiene es saber quién es responsable entonces de evitar esas vulneraciones de los derechos humanos en los entornos empresariales. En muchas ocasiones, las víctimas de este tipo de vulneraciones no encuentran a quién acudir, no saben si deben reclamarle a la empresa o si deben reclamarle al Estado. Y seamos pues sinceros, muchas veces ninguna de de estos dos actores pues quieren asumir esa responsabilidad. Por ello, en 2011 surgen a raíz de las discusiones que tienen los estados y las organizaciones de la sociedad civil en las Naciones Unidas, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios que ahí ustedes pueden ver en la imagen, buscan definir cuál es la responsabilidad de cada uno de estos actores y de alguna manera poner fin o facilitar el dilema de a quién deberían acudir las víctimas y cuál es la responsabilidad de cada actor. Estos principios son ese estándar global de práctica que ahora esperamos que tengan los estados y las empresas en relación con los derechos humanos. Cabe aclarar que aunque estos principios no constituyen un documento jurídicamente vinculante, cuando se desarrollan estos principios, pues sí tienen unas implicaciones
prácticas tanto para las empresas como para los estados y contemplan en muchos casos aspectos que están relacionados con el derecho internacional y el derecho nacional. Pero bueno, ¿qué dicen estos principios? Como ven en la parte derecha de la diapositiva, pues los principios se centran en tres cosas: en el respeto, la protección y la remediación frente a las vulneraciones de derechos humanos. Los estados, pues, son los principales garantes de los derechos y por lo tanto tienen un deber de proteger y hacer cumplir los derechos humanos. En esta área no se desconoce el papel fundamental que tienen los estados a la hora de establecer unos marcos que le permitan a las empresas saber que deben proteger y respetar los derechos humanos. Ahora, las empresas puede que no tengan unas obligaciones jurídicas directas bajo la ley. Sin embargo, ya es ampliamente aceptado que las empresas sí tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. ¿Pero qué significa esto? Pues que las empresas deben evitar al máximo poner todos sus esfuerzos para no infringir o vulnerar los derechos humanos de las personas, de sus grupos de interés, de sus trabajadores, de las comunidades que están cerca a su zona de operación, entre otros. Y se espera que estas empresas aborden esos impactos negativos que pueden llegar a tener sobre los derechos humanos. Y finalmente, en el eje de remediación, pues se tiene que tanto las empresas como los estados tienen la obligación, o más bien la responsabilidad, de definir unos mecanismos de reparación, ya sea a nivel interno para las empresas o a nivel judicial o extrajudicial para los estados. ¿Para qué? Para que las víctimas de estas vulneraciones puedan acudir y recibir algún tipo de reparación frente al daño que se les ha causado. Sobre este punto, pues quisiera, digamos, señalar que ha habido muchos avances a nivel de protección y respeto. Ya vemos empresas que están publicando sus políticas de derechos humanos, que están comprometidos con diferentes iniciativas de las Naciones Unidas. Hay una iniciativa muy conocida que es el Pacto Global, donde hay una serie de principios y las empresas continuamente están buscando cómo vincularse a esta iniciativa. No obstante, estos tres ejes o pilares de los principios todavía falta mucho en el tema de remediación. Aún no hay un desarrollo muy robusto a nivel de mecanismos de acceso a la reparación, empezando porque para las empresas aún es difícil reconocer que sí pueden llegar a vulnerar los derechos humanos. Y en ese sentido, pues también les cuesta asumir la responsabilidad de reparar. Muy bien, eso pues a nivel de lo que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. Estos principios que son, digamos, ese estándar que guía las evaluaciones y análisis en torno a los derechos humanos en las organizaciones empresariales, pues establecen que con el fin de poder identificar, prevenir y mitigar todas esas consecuencias negativas que las actividades empresariales pueden tener sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con debida diligencia en materia de derechos humanos. Y este proceso pues debe incluir la evaluación de los impactos, ya sean reales o potenciales, de las actividades que realizan sobre los derechos humanos, ser capaces de integrar esas conclusiones de las evaluaciones, análisis que realizan en sus prácticas, en sus sistemas y demás, realizar un seguimiento a las acciones que contemplan y comunicar a sus grupos de interés sobre la forma en que están gestionando esas posibles consecuencias negativas. Básicamente, pues la debida diligencia de los derechos humanos es ese proceso por el cual una empresa identifica, previene y mitiga los impactos adversos que tiene su operación, ya sea a nivel directo o a nivel de cadena de suministro, sobre los derechos humanos. Y a la vez implica justificar cómo está abordando esos impactos. ¿Y qué se entiende entonces por un impacto adverso? Un impacto adverso sobre los derechos humanos, pues es cuando se produce una acción que elimina o vulnera o reduce la capacidad de una persona de disfrutar plenamente sus derechos humanos. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al empleo en condiciones dignas, derecho a la integridad física, entre otros. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también nos brinda un marco
al cual se ciñen muchas de estas empresas. Y este marco pues consiste básicamente en 6 pasos para tener en cuenta. El primer paso que sugiere la OCDE para que las empresas actúen con debida diligencia implica el desarrollo de un compromiso político. Como yo lo mencionaba previamente, muchas empresas están preocupadas en este momento por tener una política de derechos humanos, es decir, por desarrollar un marco de acción, unos principios que les permita mostrar a sus grupos de interés, tanto internos como externos, que tienen una conciencia y una responsabilidad en torno a los derechos humanos. Ese sería el primer paso. El segundo paso para actuar con debida diligencia es precisamente evaluar las consecuencias negativas, tanto reales como potenciales. Este segundo punto quisiera resaltarlo porque sobre digamos, es un requerimiento que ha venido surgiendo con mucha más intensidad en los últimos años. Diferentes regulaciones exigen a las empresas, por ejemplo, empresas europeas, que evalúen los riesgos e impactos que tiene su operación, no solo directa, sino cadena de suministro sobre los derechos humanos. Y lo que sucede es que muchas de las empresas que hacen parte de la cadena de suministro de las empresas europeas están en países como los nuestros, países en América Latina, países en África, países en Asia, donde las regulaciones en torno a los derechos humanos no necesariamente son las mejores. Entonces, precisamente ese segundo punto de la debida diligencia, evaluar las consecuencias negativas, tanto reales como potenciales, es lo que está generando más inquietud a veces en las empresas. Y es importante decir que ha habido un desarrollo también muy reciente en torno a cómo realizar esas evaluaciones. ¿Quién la debe hacer? ¿La debe hacer la empresa? ¿Debe hacer un tercero? ¿Este tercero debe ser pagado directamente por la empresa? ¿O este tercero debe ser de la sociedad civil, alguna ONG independiente? Y creo que pues es importante centrarlo, digamos, a nivel profesional es donde yo me he centrado, digamos, en ese análisis y evaluación de impactos en derechos humanos, que implica también pues un reto a nivel de conocimiento contextual, como les decía, de los países, pero también de las dinámicas empresariales internas. Muy bien. El tercer punto, entonces, en cuanto a la debida diligencia, implica que una vez se han evaluado esos posibles riesgos, se han identificado cuáles son esos riesgos en los que puede incurrir una empresa, pues se adopten unas medidas para hacer frente a las consecuencias negativas. Y esas medidas muchas veces lo que hacen las empresas es plasmarlas en unos planes de acción. Estos planes de acción básicamente consisten en identificar cuáles son esas medidas más prioritarias para poder atender esos posibles riesgos en los que pueden estar incurriendo, con unas metas, unos indicadores y obviamente unas áreas responsables para que esto se pueda llegar a materializar. Y esto también pues hace parte como de la transparencia en la que quieren tener muchas empresas y a veces son publicadas por ellos, por ellas en sus páginas web. Sin embargo, es una práctica que todavía no es muy común y no se ha expandido, pero pues como se ha reiterado, con las nuevas regulaciones seguramente vamos a ver cómo las empresas empiezan a difundir y a divulgar con mucha más transparencia pues todas esas medidas que usan para mitigar o prevenir esas consecuencias negativas. El cuarto punto básicamente pues consiste en hacer seguimiento, mirar qué tan efectivas son esas medidas que se han plasmado, si en efecto están ayudando a prevenir que se materialice algún riesgo en derechos humanos y si no, pues mirar qué ajustes deberían hacer en el camino. El quinto punto pues consiste en comunicar los resultados de las acciones, que también tiene que ver mucho con esta práctica de divulgación, reporte y transparencia. Y finalmente, pues establecer esos mecanismos de reparación y reclamación. Estos mecanismos, si ustedes quisieran profundizar, también los pueden encontrar mejor definidos en los principios rectores, donde se establecen unos criterios de eficacia, donde se dice qué deben tener en cuenta estos mecanismos para ser considerados como atentos a los derechos humanos. Es decir, que esos mecanismos en efecto contribuyen o no a remediar algún tipo de vulneración sobre los derechos humanos. Pero también, pues como lo mencionaba anteriormente, es un punto que todavía no se ha desarrollado muy fuertemente y que es una oportunidad grandísima de trabajo que tienen todavía las empresas. Listo, muy bien. Seguimos entonces con los planes de acción. Los principios rectores también señalan que los estados pues, deben identificar, y lo llama así, una
combinación inteligente de medidas, tanto voluntarias como obligatorias, que permitan proteger los abusos que pueden tener las empresas sobre los derechos humanos. Estos planes de acción, pues, son la herramienta clave para poner en práctica los principios rectores a nivel estatal. ¿Por qué? Porque pues, son una hoja de ruta que le permite al Estado guiar a las empresas sobre el camino que deben seguir para respetar los derechos humanos. Y hay muchas organizaciones también dentro de la misma ONU, organizaciones como la OCDE, como mencionabas, que han llamado precisamente a que todos los estados implementen este tipo de planes. De hecho, pues Colombia es de los pocos países que ha tenido un avance significativo y ya pues contamos con 2 planes de acción. Como lo ven en la imagen, pues ya contamos con uno que se planteó para 2015-2018 y otro para 2020-2022. El primero, pues se denominó el Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas, Colombia Avanza, tuvo una vigencia de los 3 años, como ven ahí, y pues lo que buscó fue constituirse como un instrumento de política pública para garantizar los derechos humanos y a la vez el desarrollo económico. Posteriormente, en 2020, se publicó una especie de actualización de este plan que se denominó pues, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, Juntos lo hacemos posibles, pues, que tiene una vigencia hasta el año 2022. Y pues que se enfocó en su momento, por la coyuntura que estábamos atravesando a nivel mundial, en las actividades empresariales que fueran respetuosas de los derechos humanos en un contexto de COVID-19 y de reactivación económica. Podríamos decir que digamos que la gran diferencia aquí es que el primer plan de 2015 tiene pues una mirada más amplia, más digamos centrada y pensada como en ser ese pilar de política pública, mientras que el segundo pues diría yo tiene un enfoque pues más centrado en atender esos retos de la reactivación económica que tenía el país durante y posterior a la pandemia del COVID. Aquí simplemente quisiera pues decir que tenemos un avance importante, por lo menos a nivel escrito, acerca de lo que esperamos de las empresas y del respeto de estas por los derechos humanos aquí en Colombia. En lo que alcancé a investigar, pues no detecté que hubiera, digamos, nuevos avances, pero pues sí se presume que va a haber una nueva actualización de este plan, sobre todo en línea con todas estas nuevas regulaciones que vienen de afuera y que también pues deben posicionar al país como pues uno de los líderes en materia de planes de acción en empresas y derechos humanos en el continente. Ahora, pues como le he venido mencionando, pues vamos a hablar un poquito de esa nueva regulación. Hay regulaciones diversas desde Suiza, Australia, Francia, Estados Unidos, bueno, Japón, que tiene algunas que no son vinculantes, la misma China, pero hoy quisiera pues centrarme en una muy reciente y que pues la verdad ha sido considerada y calificada como el granito por muchos expertos, porque realmente sí es un avance destacable en cuanto a las regulaciones vinculantes de organismos estatales o supraestatales, en este caso de la Unión Europea, pues para promover ese respeto por los derechos humanos a nivel empresarial. Vamos entonces a hablar sobre la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que es una directiva muy reciente que se viene discutiendo hace unos años en la Unión Europea y que fue aprobada por el Parlamento hace poco menos de 2 meses, el 24 de abril de este año. Para muchas personas, pues marca un antes y un después en la regulación de las prácticas empresariales en la Unión Europea. Cabe decir que la Unión Europea pues sí ha venido avanzando previamente, también tiene otras regulaciones a nivel de reporte que le exige a empresas que tienen sede en la Unión Europea que reporten cuáles son los avances que tienen, cómo identifican riesgos y demás. Sin embargo, esta directiva en específico pues establece una serie de requisitos para que las empresas realicen la debida diligencia en esa identificación y mitigación de los impactos adversos que podrían llegar a tener en los derechos humanos y el medio ambiente. Así pues como que también diseñen unos planes de acción climáticos. En un principio pues se esperaba que
tuviera un alcance más amplio esta directiva. No obstante, más o menos hacia marzo la discusión se vio estancada y había dudas porque había ciertas resistencias por algunos gobiernos, especialmente Alemania, de que el alcance no fuera tan amplio porque podría, digamos, restringir a, o más bien poner en una situación complicada a muchas empresas que no cuentan con la madurez o la robustez a la hora de abordar los temas de derechos humanos, porque como hemos visto, es algo nuevo, es algo que, discúlpenme la expresión colonial, que muchas veces no se sabe cómo se come, que se habla mucho, pero que no necesariamente las empresas todavía saben cómo gestionar. Entonces, en medio de todas estas resistencias, pues finalmente se logra destrabar, se reduce un poco el alcance y pues establece que finalmente esta directiva va a afectar más o menos a unas 5.000 empresas de la Unión Europea, empresas que sean grandes, con más de 1.000 personas trabajadoras, que cuenten con más de 450 millones de euros en facturación anual y pues que tendrá una aplicación o implementación gradual. Si bien, digamos, ya fue aprobada por el Parlamento y recientemente en mayo también ratificada, pues eso lo empezaría a implementarse totalmente en 2027 para esas empresas que tengan pues, 5.000 trabajadores y más de 1.500 millones de euros en ganancias. Posteriormente, en 2028, sería para esas empresas con 3.000 trabajadores y unos 900 millones de euros en facturación. Y finalmente, en 2029, para todas esas empresas con más de 1.000 trabajadores y 450 millones de euros en facturación. Las versiones iniciales de esta directiva eran muchísimo más ambiciosas, pero por las resistencias que les comento, pues se vio reducido a esto, que si lo miramos de una forma pragmática, no necesariamente es negativo. De hecho, pues creo que es una ganancia importante para el área de derechos humanos y empresa, para todas esas organizaciones de la sociedad civil, que no solo en Europa, sino que también aquí en América Latina han venido trabajando y presionando para que haya una regulación mucho más sólida y vinculante a la hora de abordar estos temas. Y bueno, ¿y esto pues qué implica? Ustedes dirán, bueno, tenemos una directiva, ¿esto qué implica entonces para las empresas? La directiva pues tiene una serie de obligaciones, yo intenté acá sintetizarla de una manera pues muy amigable. La directiva nos dice pues que las empresas deberían contar con una política de debida diligencia. Entonces, primera tarea, pues ver cómo van a implementar esos 6 pasos que vimos anteriormente en sus sistemas y tendrían de aquí a 2027 por lo menos las empresas más grandes y con mayor facturación para empezar a hacerlo. También, pues las empresas tienen que determinar o identificar todos esos efectos negativos, ya sean reales o potenciales, en los derechos humanos y el medio ambiente. Una vez que los determinan, los identifican, deben prevenir y mitigar esos posibles efectos negativos y establecer y mantener un procedimiento de reclamación, que creo yo va a ser el reto más importante y más grande por pues las experiencias que hemos visto, que todavía falta pues mucha madurez y también mucha conciencia para comprender cuál es el alcance de la responsabilidad de las empresas, no solo en la identificación y la prevención, sino también en la remediación frente a vulneraciones en derechos humanos. También las empresas entonces deben supervisar la eficacia de las estrategias y de las medidas que implementan, comunicar cómo están haciendo su debida diligencia y finalmente pues adaptar un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París para que esto ayude pues, a limitar el calentamiento global. De esta manera las empresas deberán hacer toda una recopilación de información tanto cualitativa como cuantitativa a través de informes e información que les permitan pues llevar evaluaciones periódicas tanto de sus operaciones directas como de su cadena de suministro, que creo va a ser ese reto más grande. Precisamente cuando hablamos de la cadena de suministro, pues las empresas van a tener la responsabilidad de recopilar toda esa información y ver realmente qué compone su cadena de suministro. Es muy paradójico, pero hay empresas que no tienen ni idea cuántos son sus proveedores ni en qué lugar del mundo se ubican. Y precisamente este
tipo de regulaciones, esta directiva, dan pie a que ahora sí las empresas se empiecen a preocupar al respecto. ¿Y por qué sería importante que conocieran su cadena de suministro? Pues ya lo vamos a ver. Les traje acá un video también corto, este es un poquito más largo que el anterior, que es un video muy reciente, de hecho, no sé si lo vieron, salió en noticias hace menos de un mes, y es acerca de una investigación que se realizó por parte de la BBC, donde se descubre que grandes marcas de perfumes están involucradas con trabajo infantil en Egipto. Y son empresas que paradójicamente tienen cierta madurez y que frente a sus grupos de interés presentan periódicamente los avances y sus compromisos en materia de derechos humanos. Pero como vamos a ver, pues lastimosamente pareciera que no son eficaces a la hora de prevenir una problemática como el trabajo infantil. Entonces aquí voy a proceder a presentar el video. Igual también al final les voy a dejar como estos enlaces que hemos visto. Permítanme, porque... ¿De dónde está? Acá está. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. Permítanme. Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar tu carrera, sino que también te abran el camino para vivir el sueño americano. Ahí están viendo, si alguien me puede confirmar, le agradecería. Sí. Gracias, María Alejandra. Listo. Este es el video. أخرنا يلا قوموا سافر أسوان. معلش أنا بكره الياسمين، بكره عشان بصحى بدري وساعات بروح أنام تحت السطح. الياسمين اللي أنا بجمعه بيتحول إلى عطور وبيروح الدول اللي في العالم. Se estima que la industria del perfume tiene un valor de cerca de 50.000 millones de dólares. El jazmín es utilizado en cientos de perfumes de las principales marcas de la industria. Aproximadamente la mitad del suministro mundial de jazmín se produce en Egipto. Algarvia es el centro del comercio de jazmines del país. Durante el verano de 2023, un equipo de la BBC filmó en esta región y pudo revelar que el trabajo infantil forma parte de la cadena de suministro de perfumes de algunas marcas de lujo. El jazmín florece después del atardecer y se recoge durante la noche. وأنا معيش إلا كشاف واحد، عيالي مش هيشوفوا يجمعوا في الضلمة. يلا يا بابا، يلا يا أنس، يلا عشان تلحق الحضانة الجدع. يا عم ناموسنا بهدلنا. تعالي شوفوا لنا بتبقى الأرض مروية، بيبقوا بيجمعوا وهم بيزحفوا على رجلهم من كتر الطين والوحلة اللي في الأرض. أنا عن نفسي أمهم كانت بعيط عشانهم، بس مغصوبين إن إحنا نعمل كده. اللي عنده حساسية في الجلد مبطلش هرش في جسمه. Eva y sus hijos ganan $1.50 por su trabajo nocturno. Un tercio es destinado al propietario del terreno donde se cultiva el jazmín. El jazmín es enviado a las fábricas a través de puntos de recolección. El aceite de jazmín se extrae y luego se vende a las compañías de perfumes internacionales. Pero son unos pocos conglomerados los que controlan toda la cadena de suministro. Estos conglomerados aseguran que sus prácticas de abastecimiento son éticas. On paper, they are promising so many good things like supply chain transparency and the fight against child labor. It may look like an empty promise, just a ticking box exercise. There's no safety consideration. They are not able to receive education, and their mental and physical well-being are affected as a result of that. All of these are quite clear indicators of the hazardous work which may constitute the worst form of child labor. A Basmala le han empezado a doler los ojos, por lo que visita a un optometrista. ودي رسمة إيه؟ مش شايفاها، طب دي
طبعا سيفير الرجي، يعني عندها حساسيه شديده جدا جدا جدا، وهي حتى مغيره لون بياض العين. الاستمرارية في طبيعة العمل ده، وطبعا عدم أخذ علاج باستمرار للالتهابات دي، بيأثر على النظر والكواليتي بتاعت الرؤية. A lot of these fragrance companies say, oh, we have all kinds of auditing schemes in place to ensure that there is no child labor anywhere in our supply chain. But what your research reveals is that those systems aren't working. The major root cause is the price. The price is something that is very much within the control of the fragrance houses and of the masters. انا عايزه الناس كلها تبقى تحط ريحه وتحط برفان زي ما هي عايزه، بس انا عايزاهم بس لما هم بيرشوا كده على نفسهم يشوفوا فيها قلم الاطفال، ويتكلموا بصوت عالي يسمعوا اصحاب المصانع والناس اللي بتستورد من اصحاب المصانع يشوفوا فيها قلم الاطفال. حرام يظلموا الاطفال بثمن البرفان اللي انت بتقول عليه. Listo, este era el video que les quería mostrar. Esto para generar como pues esa inquietud de, bueno, de que hay unas nuevas regulaciones, pero que sin embargo todavía hay unos retos enormes a nivel de materialización de esas medidas a nivel práctico en la vida pues, de las personas que son más afectadas eh, pues, en la vulneración de sus derechos humanos. Luego, para cerrar, quisiera pues, traer como tres conclusiones, reflexiones finales y después también darle la palabra o si también quieren compartirlo a través del chat, ¿no? Yo personalmente, y creo que pues lo que quería mostrarles acá es que las empresas sí tienen un papel fundamental en el respeto y la protección de los derechos humanos. Son actores que no son solamente fundamentales a nivel económico, sino también a nivel político, pueden ejercer una influencia eh, única en los gobiernos y ellas también pueden exigir a los gobiernos unas mejores prácticas a nivel de derechos humanos, sobre todo en aquellos países donde no hay una fortaleza en esa materia. Ahora, pues la implementación de todas estas medidas y marcos, como los principios rectores y la directiva de debida diligencia de la Unión Europea, claro que sí pueden contribuir significativamente a garantizar que las empresas operen de manera responsable y sostenible. De forma pragmática, pues yo creo que es mejor tenerlos a no tenerlos, sin duda alguna. Y son al final pues un marco que nos permite ver cuál podría ser el alcance y la responsabilidad tanto de estados y empresas en la protección y respeto de los derechos humanos y nos permite también ser más conscientes, sobre todo pues a las organizaciones de la sociedad civil, de qué se les puede exigir a cada uno de estos actores. Y finalmente, yo sí creo que es necesario que haya un enfoque colaborativo tanto entre empresas, estados y sociedad civil para abordar todos esos desafíos y oportunidades en la gestión de derechos humanos en el contexto empresarial. Esto no es algo que se logre únicamente por la buena voluntad de las empresas o por la exigencia de los estados o por las presiones de la sociedad civil, sino que se necesita y se requiere una articulación conjunta de estos tres actores para que al final pues estas medidas que se plasman en documentos, en directivas, normativas, planes de acción, realmente puedan tener un efecto en la protección y respeto de los derechos humanos de todas y todos. Ya para finalizar, pues quisiera abrir a preguntas, comentarios, inquietudes, ya saben, si quieren a través del chat o abriendo pues, su micrófono. Bueno, muchas gracias también a la universidad por este espacio.
Listo. Acá nos pregunta Marlene Telles. ¿Cuál es el rol de las ARL en los derechos humanos en las empresas? Bueno, creo que ahí es importante mirar que todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues es uno de los ejes fundamentales a la hora de mirar los derechos laborales, ¿no? Pues creo que las ARL también deben ser, pues, esos actores que ayuden a las empresas a prevenir que se incurra en algún tipo de vulneración en los derechos humanos a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Son estas pues las que saben en efecto cuáles son esas mejores prácticas, sobre todo para ciertas eh, compañías donde hay una mayor exposición al riesgo, ¿no? Sectores como el extractivo, sectores como el de la industria textil, pesca, además, que implica pues que las personas que trabajan estén expuestas a maquinaria, químicos, que las personas conozcan también esos riesgos a los que están expuestas y demás. Entonces, creo que una articulación, por ejemplo, entre las ARL y las empresas en materia de prevención sí podría sumar mucho en la prevención de los riesgos en derechos humanos. Ana María dice, ¿qué recomendación tendrías para iniciar con políticas de derechos humanos en las empresas y cómo incluir en la cadena de valor? Bueno, yo creo que el primer paso es realizar una evaluación de riesgos en derechos humanos. Que las empresas, pues, primero identifiquen cómo funcionan a nivel interno, vean qué políticas, sistemas ya tienen y también entiendan su entorno, porque como les decía, no es lo mismo de pronto operar en Bogotá que en el Cauca o operar en Colombia que en Bangladesh. Entonces, por ejemplo, conocer ese contexto a través de una evaluación de riesgos en derechos humanos también le permite a las empresas pues ver a qué está expuesta y en qué podría incurrir por su entorno interno y externo. Ese sería el primer paso antes de pensarse una política. Una vez se tienen claros pues esos riesgos o esos impactos que ya de pronto la empresa puede estar incurriendo y que no se ha dado cuenta, procedería a realizarse todas estas medidas de corrección, mitigación, prevención o remediación. Y finalmente, pues la idea sí sería que luego de todo este ejercicio, pues se llegue a implementar, bueno, a diseñar y posteriormente a implementar una política de derechos humanos. ¿Por qué es importante que primero se haga la evaluación? Porque con la evaluación se van a dar cuenta cuáles son esos riesgos prioritarios. Doy un ejemplo, una empresa, un banco puede tener unos riesgos prioritarios a nivel de protección de la información, ¿cierto? De garantizar el derecho a la privacidad, el buen uso de los datos personales de sus clientes. Eso puede ser un eje o un asunto destacado para un banco. En cambio, si miramos por el lado de una minera, el tema ambiental puede ser el crítico. Entonces, el eje o los principales temas que se deberían abordar en la política deberían estar orientados a esos asuntos críticos o destacados que se identificaron en la evaluación de riesgo. ¿Y cómo incluir en la cadena de valor? Bueno, ese también es un reto. Yo creo que lo primero es conocer esa cadena. Como les decía, hay empresas que por el volumen de los productos que manejan no llegan a conocer todos los proveedores, ni de qué país son, ni cuántos trabajadores tienen, etc. Pero pues hay muy buenas prácticas de otras empresas que han empezado a hacer la tarea, ver qué proveedores tienen, si estos proveedores tienen algún tipo de conocimiento en los temas de sostenibilidad, en temas sociales. Y a partir de ahí, pues ejercer una influencia, digamos, muy consciente también del alcance que puede llegar a tener la empresa con su cadena de valor, ¿no? Entonces, en términos de capacitación, de generar capacidades cuando los proveedores tal vez no tienen la misma magnitud, sino que son proveedores que pues por el tamaño y la producción que tienen, no van a tener una robustez a nivel de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo o en sistema ambiental. Y a partir pues de ahí poder a través de la capacitación, de la vinculación en espacios, de iniciativas locales, globales. Hay muchísimas organizaciones que ya están trabajando y asesorando a las empresas. Y no solamente firmas de sostenibilidad, sino organizaciones de la sociedad civil que le están diciendo a las empresas pues que tienen que tener una mayor responsabilidad con sus entornos, con sus comunidades. Entonces, creo que esa es una forma de incluir a la cadena de valor. O sea, en síntesis, a través
de la generación de capacidades, capacitación en temas de derechos humanos, en temas de sistemas de gestión a nivel de seguridad y salud en el trabajo, protección laboral, entre otros. Eso pues a grandes rasgos. No sé si más preguntas, inquietudes, comentarios. No, pues les agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, Andrea, creo que ya estaríamos. Bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron a este espacio. Vanessa, muchísimas gracias por tu aporte, por brindarnos este espacio y brindarnos pues todos tus conocimientos en este tema. El programa de egresados pues les extiende la invitación a que sigan participando de estos espacios, pendientes a las redes sociales del programa. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego, que estén muy bien.